Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión web del día de hoy. Recordarles, mi nombre es Cristian Pérez y estaré con ustedes durante esta sesión. También voy a recordarles que la sesión se está grabando para que pueda ser cargada dentro del portal de mi gestión para su consulta o descarga si así se requiere. Bien. Recordemos que el día de hoy vamos a conocer el tema del anexo 20 en su versión 4.0 dentro de nuestra aplicación de CompAQ Facturación Electrónica. Parte de la dinámica de esta sesión voy a apoyarme brevemente de la presentación, pero prácticamente todos los cambios los veremos de forma práctica en el sistema. También recordarles cualquier duda que tengan, pueden redactarla aquí en el panel de preguntas y yo estaré aquí al pendiente para poderlas resolver. Bien, el objetivo de esta sesión será que puedan conocer cómo implementar la empresa o las empresas de nuestros clientes con los cambios correspondientes a la versión 4.0 del anexo 20, como ya lo comenté, dentro del sistema de CompAQ Facturación Electrónica. El temario que abarcaremos es el siguiente. Veremos muy brevemente un marco legal, algunos de los principales cambios. Y después de esto, prácticamente vamos a conocer todos los cambios dentro del sistema. ¿Qué configuración tenemos que llevar a cabo? Vamos a ver algunos ejemplos de facturas. Vamos a conocer también o veremos un ejemplo del complemento a cuenta de terceros para quienes lo utilizan. También por ahí sufre un pequeño cambio. Y veremos también el REP en su versión 2.0. Bien, antes de dar inicio a los temas de la sesión, me gustaría mencionarles que aquí en la PPT voy a compartirles estas dos ligas donde, una de ellas nos redirecciona a toda la documentación que publica el SAT con respecto a los catálogos que se utilizan, algunos escenarios de generación de documentos, como por ejemplo la facturación global. Por acá vemos el catálogo que se requiere para la captura de documentos. Tenemos también por aquí una herramienta para la búsqueda de claves de productos y servicios, algunas preguntas frecuentes, etc. También por acá, un poquito más hacia abajo, vemos el esquema, los estándares de este anexo 20, versión 4.0, que como vemos, en el caso de la versión 3.3, estamos próximos a finalizar su vigencia, que es este próximo 31 de marzo. Por lo tanto, es importante, que ya comencemos a realizar las configuraciones necesarias en los distintos sistemas comerciales para evitar inconvenientes al momento de timbrar. Bien, otra de las ligas que por aquí les comparto tiene que ver con un portal que hemos preparado por parte de CompAQ, donde también hace mención, creemos que de forma un poquito más detallada, más digerible, para conocer todos estos cambios con respecto al anexo 20 en su versión 4.0. Vemos por aquí una imagen de referencia con los principales cambios y si desplazan la página un poquito más hacia abajo, van a observar algunos escenarios correspondientes a esta versión del anexo 20, como por ejemplo la facturación con un RFC genérico, el complemento de carta aporte en la versión 2.0, complemento carta aporte con ingresos, etc. Entonces también si tienen oportunidad de darle una checada, por aquí les dejo las ligas en la presentación. Dicho esto, pues vamos a entrar de lleno a los temas de esta sesión, donde, recordemos que ya desde hace del año pasado, tentativamente iba a entrar en vigor la versión 4.0.
Por los cambios que se han tenido o ahora con las nuevas validaciones que está requiriendo esta versión, pues por ahí las empresas todavía no estaban listas, la información todavía no la teníamos clara como empresa emisora de facturas o de documentos CFDI. Por lo tanto, bueno, se han estado dando prórrogas donde, bueno, pues la última ya es la que tenemos en puerta con una finalización el 31 de marzo del 2023 de este año, donde, bueno, pues ya no vamos a poder emitir documentos CFDI en la versión 3.3 del anexo 20, ¿sí? Y la obligación de la versión 4.0 será este 1 de abril de este año. Por lo que es importante conocer los principales cambios y quizá en algún error de validación al momento de timbrar, pues quizá podemos identificar el error y corregirlo. Bien, bueno, les mostraba hace un momento en la página de reformas fiscales por parte de Compac una imagen con los principales cambios de la versión 3.3 a la 4.0. Quienes no lo conozcan, lo mencionamos rápidamente. Vemos que del lado izquierdo tenemos los nodos del CFDI. Tenemos por aquí el nombre o la razón social, el RFC, el código postal, el régimen fiscal y el uso del CFDI. En algunos casos, en algunos nodos, ya esta información está incluida, ¿sí? Vamos a ver que en algunos otros nodos, pues vamos a necesitar la información que el SAT nos proporciona a través de un documento, que veremos un poquito más adelante, para confirmar que, bueno, pues ese contribuyente, emisor o receptor, pues realmente tenga la información correctamente capturada en nuestro sistema. Ahora bien, vamos a observar que prácticamente estos nodos que tenemos en la imagen se vuelven obligatorios. Esto quiere decir que pues se necesita estar dentro del XML, necesita estar visibles y su captura es obligatoria. Prácticamente estos nodos se van a ir o se requieren tanto del emisor y en el lado del receptor. El documento que les mencionaba hace un momento, se llama Constancia de Situación Fiscal, ¿sí? Y ese es un documento que se puede consultar, se puede descargar desde el portal del SAT, ya sea con nuestra e-firma o con nuestros archivos fiel. Cada contribuyente podrá descargarlo. O bien, no sé si por ahí han visto en redes sociales que el SAT publicó una herramienta donde con solamente capturar nuestro CURP nos va a dar toda esta información del régimen, del código postal y, bueno, evidentemente nuestra razón social, para así evitar, pues, que aquellas personas que quizá no tengan su firma o sus archivos fiel, pues tengan que acudir a alguna oficina del SAT para solicitar. Eso, pues, lo facilita a los contribuyentes a proporcionar esta información a todos aquellos establecimientos en los que se va a solicitar factura. Ahora bien, continuando con la imagen, recordarán que actualmente en la versión 3.3, pues bueno, el RFC es un dato que ya se va al XML, prácticamente pues no cambia. El código postal es un dato que ahora pues ya debemos de capturar de forma obligatoria, ya lo hemos comentado, tanto para el emisor y receptor. Y en el caso del emisor, bueno, aquí hay una pequeña interpretación donde nosotros debemos de especificar, o bueno, la empresa emisora debe de especificar el código postal de el lugar de expedición o donde se realizó la operación comercial, la venta. Esto quiere decir que, bueno, pues si tiene oficinas locales, sucursales distintos a la matriz, pues bueno, ahí esa empresa tendría que capturar el código postal de dicha sucursal o local distinta a la matriz. En el caso del receptor, bueno, este dato también proviene del documento llamado Constancia de Situación Fiscal o bien en la herramienta que les acabo de mencionar.
Otro dato que también está contenido dentro de este documento es el régimen fiscal. ¿Sí? Para esto, bueno, hay un pequeño catálogo que el SAT publica, tanto para personas morales como personas físicas, y nosotros como usuarios de nuestro sistema de facturación electrónica, bueno, debemos de capturar dicho código del catálogo. Y en el caso del receptor, bueno, la persona a quien le vamos a emitir esta factura nos debe de proporcionar cuál es su régimen. Y por último, vamos también a especificar dentro del documento cuál será el uso del CFDI que le dará el receptor. ¿Sí? También es un catálogo que está disponible, que se debe de seleccionar y que también el receptor pues, nos debe de indicar cuál es la clave o el uso que le dará a la factura que se le va a generar. Bien, algo también importante que debemos de tomar en cuenta, tanto para el emisor y receptor, es que el nombre o la razón social la debemos de capturar en mayúsculas. ¿Sí? Eso es un dato importante, ya que, bueno, pues si no lo hacemos de esta manera en el sistema, al momento de timbrar, seguramente nos mandará un mensaje donde nos indica que los datos pues no coinciden o no son correctamente capturados. De igual forma, aquí les dejo la liga donde se menciona, donde se especifica por parte del SAT que así es como debe de estar capturado en nuestros documentos CFDI versión 4.0. Algo también importante que, bueno, lo veíamos en la imagen anterior, tiene que ver con los contribuyentes personas morales, donde en su razón social únicamente debemos de capturar el nombre sin especificar su régimen de capital. Por ejemplo, computación en acción SADCB, que ese es, digamos, el nombre completo. Cuando nosotros solicitemos facturas a nombre de computación en acción, bueno, nosotros únicamente vamos a mencionar que el nombre o la razón social es computación en acción. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más visual, pero es importante que también lo tengamos en cuenta porque puede ser que también al momento de timbrar nos genere un error en la validación y nos mencione que el nombre está incorrecto o no existe. También en esta lámina, en esta liga del SAT, pues nos dice que los nombres tanto de personas físicas como de personas morales, pues debe de coincidir con este documento que les comento que se llama constancia de situación fiscal o bien cédula de identificación fiscal. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora bien, estos cambios, ¿cómo los vamos a ver interpretados en el sistema? Bueno, vamos a ver que en la parte de la configuración general, en el catálogo de conceptos, vamos a indicar con cuál versión del anexo 20 vamos a trabajar. ¿Sí? Este cambio, bueno, lo debemos de hacer de forma manual, ¿sí? Para que el sistema pues haga las validaciones correspondientes a la versión 4.0. Vamos a ver también, como ya lo hemos visto, en el catálogo de clientes, pues simplemente verificar que el nombre esté correctamente capturado. El RFC seguramente ya lo heredamos de la versión actual y pues si estamos timbrando documentos sin ningún problema, pues el RFC no tenemos ninguna situación. En el catálogo de clientes, pues será también importante verificar el código postal, que ya lo hemos estado comentando, tiene que ver con la constancia de situación fiscal. Y por último, ya en la captura del documento de factura, vamos a ver que ahora se agrega, un campo, un nodo que se llama exportación temporal. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y otro de los cambios que este
nodo creo que ya lo conocemos, que se llama CFDI relacionado. Y la principal novedad es que ahora en la versión 4.0 vamos a poder relacionar un documento a varios documentos. En la versión 3.3 únicamente podemos relacionar un CFDI a un CFDI. Y ahora, bueno, pues vamos a poder relacionar, si así se requiere, un CFDI a varios. Bien, hablando de la configuración de conceptos, bueno, también es importante mencionarles que existe una plantilla para que también se muestren pues, los nuevos nodos. ¿Sí? La plantilla se llama formato factura 4.0 y se podrá especificar en la configuración del concepto ahora que cambiemos la versión del anexo 20. Bien, ya veíamos los cambios del nombre del régimen fiscal y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo es este documento llamado constancia de situación fiscal. Podemos observar que del lado derecho, bueno, es un extracto de la cédula, ¿sí? Lo vemos aquí en el título de la imagen, donde el nombre de este contribuyente, bueno, es una persona moral, y podemos observar que al final tenemos su régimen de capital, que es SPR-DRL. Recordemos que ahora para la versión 4.0, ese régimen de capital no debe de estar capturado en nuestro sistema. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que del lado izquierdo, la imagen de la constancia de situación fiscal, tenemos un campo, un renglón específico para identificar la razón social, donde podemos observar que aquí no se muestra el régimen de capital. Por lo tanto, podemos copiar este dato o tal cual la imagen que nos manda el cliente. De aquí podemos obtener esta información. En la parte de abajo también vemos resaltado el código postal que tiene asociado esta empresa y ese es el que debemos de capturar en el sistema para que podamos timbrar el documento. Y si queremos conocer el régimen fiscal de este contribuyente, nosotros con nuestro dispositivo móvil tenemos que escanear este código QR y nos dará la información del régimen fiscal. O bien, si el cliente pues no nos quiere compartir este archivo, pues simplemente con que nos mande quizá una imagen donde podamos observar esa información o pues que nos envíe, que nos comparta la información tal cual para pues evitar errores en el timbrado, haciendo mención que pues la información está incorrectamente capturada. Bien, ya veíamos en la imagen inicial de la presentación que prácticamente son las mismas validaciones para el caso del receptor. ¿Sí? Y aquí vamos a observar otra imagen de ejemplo, pero de una persona física. En el caso de una persona física, bueno, pues vamos a observar los nombres y apellidos, ¿sí? Que esos son los que debemos de capturar. Tenemos por aquí el dato del RFC, el código postal y recordemos que para poder conocer su régimen hay que escanear el código QR, que aquí, bueno, por cuestiones de seguridad lo ocultamos, pero, bueno, será necesario copiar ese código QR o bien, pues que la persona, el cliente, nos comparta esta información. Bien. Comentamos un poquito más hacia atrás que ya en la captura del documento nosotros debemos de especificar un nuevo nodo que es el de exportación temporal. ¿Qué significa este nodo? Bueno, ahora el SAT nos pide que especifiquemos si esa venta que estamos generando corresponde a una exportación de mercancías, una exportación al extranjero. En caso de que esa venta sí fuera una exportación al extranjero, ahí nos indica que debemos de especificar la clave 02
que es una exportación definitiva, y adicionalmente debemos de incluir el complemento de comercio exterior. ¿Sí? Si nuestra factura o esa venta pues no es una exportación temporal o quizá es temporal, pues podemos especificar la clave 01 o 03 sin incluir el complemento de comercio exterior. ¿Sí? En resumen, la clave 02, que es definitiva, se va a incluir únicamente cuando nosotros incluyamos en la factura el complemento de comercio exterior. Ahorita también lo vamos a ver en el sistema. Y este nodo, bueno, también es un pequeño catálogo de 3 claves que vamos a especificar. Ya también lo veíamos, el uso del CFDI, que el cliente pues, nos debe de indicar cuál uso le dará a su CFDI para seguramente poder deducir los impuestos de dicha factura. Bien, antes de pasar al ejemplo, también me gustaría mencionarles que hay un nuevo nodo, pero este nuevo nodo está a nivel de movimientos por cada producto. Este nodo se llama objeto impuesto, ¿sí? También es un pequeño catálogo de 4 claves, donde nosotros debemos de especificar si dicho producto no es objeto de impuesto, si dicho producto o servicio sí es objeto de impuesto, o bien si es objeto de impuesto y no está obligado al desglose, o bien si es objeto de impuesto, pero no causa impuesto. ¿Sí? Esto también lo vamos a especificar en el catálogo de productos. Y al momento de timbrar, pues esto para nosotros será transparente. Dependiendo de la configuración que especifiquemos, es como se irá al XML. Bien, antes de pasar a este tema, me gustaría por aquí mostrarles de forma práctica en el sistema lo que hemos visto hasta el momento. Bien, nada más para mencionarles, estoy trabajando sobre la versión 10.1.1 que se liberó recientemente. ¿Sí? Y bueno, pues mi sugerencia también es que la puedan descargar e instalar. Ahora bien, ¿qué es lo primero que me gustaría que revisáramos? Bueno, vamos a ingresar al menú configuración, vamos a ir a redefinir empresa y es importante que verifiquemos como empresa emisora qué dato es el que nosotros tenemos capturado en el campo empresa. ¿Sí? Recordemos que si somos una persona moral, debemos de capturar nuestro nombre sin el régimen de capital y tal cual, pues como lo tengamos capturado en nuestra constancia de situación fiscal. En el ejemplo que vemos en esta empresa, bueno, tengo yo por aquí otro nombre que cuando yo intente timbrar, pues me va a marcar un error. Por lo tanto, voy a eliminar este dato, ¿sí? Y voy a dejar únicamente el nombre de Jiménez Estrada Salas, que recordarán es un dato de los certificados de prueba del SAT para que podamos ejemplificar de mejor forma estos escenarios. Bien, el otro dato que debemos de verificar y que esto seguramente ya está validado es el RFC, ¿sí? Y después nos vamos a ir a la pestaña número 2, que es la de dirección. Aquí en dirección, recordemos que es importante verificar el código postal, ¿sí? Y con este dato es suficiente para que nosotros podamos timbrar o pasar la validación del código postal del nodo emisor. ¿Sí? Los demás datos, bueno, si los queremos capturar, seguramente para la representación impresa lo podemos hacer, pero con el código postal es suficiente. Bien, voy aquí a guardar los cambios, ¿sí? Y antes de pasar al catálogo de clientes, voy a mostrarles nuestro catálogo de conceptos. Voy a seleccionar primeramente factura. Tengo yo por aquí algunos conceptos ya configurados.
Voy a seleccionar primeramente este que se llama CFDI 3.3. Me voy a ir a la pestaña número 5 y en la pestaña número 5 que se llama comprobante fiscal digital, recordemos que existe un campo que nos permite elegir con qué versión del anexo 20 estamos trabajando. La facilidad al día de hoy, bueno, es que el sistema pues nos permite poder elegir la versión del anexo en cualquier momento, tenemos esa facilidad. Pero a partir del 1 de abril, pues ya la versión 3.3 dejará de tener uso. Por lo tanto, en conceptos nuevos, en empresas nuevas, la única versión que vamos a poder seleccionar será la 4.0. También, si no queremos crear más conceptos, quizá uno para 3.3, otro para 3.4, pues es por este mismo escenario que podemos elegir sobre el mismo concepto qué versión utilizar. También no lo mencioné, pero mi recomendación sería tener un respaldo previo a todos estos cambios, ¿sí? Por cualquier situación, eventualidad que podamos tener. Entonces, si no queremos generar un concepto nuevo, aquí nosotros simplemente podemos cambiar de versión. Seguramente también cambiar el nombre para que lo podamos identificar. Voy aquí a cambiar la carpeta. ¿Sí? Y guardamos cambios. Si fijan, no tuve ningún problema al cambiar de CFDI. Y también, bueno, pues todavía hasta el 31 pudiera cambiar a la versión 3.3. Mi sugerencia sería que, bueno, comenzáramos con este cambio, ¿sí? Y comenzar con estas variaciones que estamos conociendo en esta sesión. También si nuestra empresa maneja sucursales, oficinas y tiene algún domicilio por aquí capturado, bueno, pues también recordemos que es importante verificar el código postal. Entonces, en el concepto también verificar el código postal de la sucursal o local que tenga esa empresa. Aprovecho también ahorita que estamos en la configuración de conceptos para hacer el cambio en nuestro REP, en nuestro concepto de pago. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo este concepto que se llama pago del cliente 4.0 y que de igual forma, bueno, ya está configurado para la versión 4.0. Perdón, se me estaba pasando también mencionarles el campo de la plantilla. ¿Sí? Se fijan, aquí está el formato de factura 4.0. En la facturación global también 4.0. Aquí está en el caso del REP. ¿Sí? Que estas plantillas ya está configurado para mostrar los nuevos nodos que por aquí estamos mencionando. Ahora bien, me voy a mi catálogo de clientes para que podamos ver algunos escenarios. Por ejemplo, tenemos aquí un cliente que se llama Universidad Robótica Española SADCB. Voy a consultarlo. Y recordemos que este cliente, o bueno, para todos los clientes, perdón, debemos de omitir, de quitar el régimen de capital de cada uno de ellos. Por lo tanto, yo aquí lo que tengo que hacer es eliminar el régimen de capital y únicamente dejar el nombre. ¿Sí? De igual forma, pues el RFC seguramente ya lo tenemos correctamente capturado, si es que ya le hemos emitido facturas. ¿Y qué otro dato es el que podemos verificar aquí? Bueno, podemos ir al domicilio, verificar el código postal y capturar la información restante, si así se requiere, para la representación impresa. Bien. Aquí en el botoncito de emitir y enviar, también nosotros podemos especificar el régimen fiscal. Aquí lo vemos en el campo que está al final de la ventana, así como el uso del CFDI.
¿sí? Recordemos que ambos son pequeños catálogos que están publicados por parte del SAT. Y bueno, que también pues ya el cliente, de acuerdo al régimen con el que se dio de alta, pues debemos de nosotros seleccionarlo. De igual forma, el uso del CFDI, y recordemos que este dato pues es el que nos sugiere al momento de capturar el documento. Sin embargo, por cada documento nosotros, bueno, quizá pudiéramos cambiar el uso del CFDI o el régimen de capital si es que a lo mejor el cliente cambió o agregó alguna otra obligación fiscal ante el SAT. Voy aquí a guardar cambios. Y podemos ver que, bueno, ya en mi vista de clientes, pues ya me actualizó la información. ¿Sí? Entonces, prácticamente esto es lo que tendremos que hacer para todos nuestros clientes. Bien. Voy a ingresar rápidamente aquí a mi catálogo de servicios. Voy a agregar un producto nuevo. Voy aquí a agregarle un precio. Y bien, ¿qué pasa o qué comportamiento tiene con el nuevo nodo que les comentaba, no objeto de impuesto? Pero no objeto de impuesto. Bien, recordemos que en el catálogo de servicios tenemos este parámetro en el renglón de IVA, donde nosotros podemos especificar si este producto es exento de IVA, si no es objeto de IVA, o bien si tuviera a la mejor tasa cero. ¿Sí? Para este servicio o este producto que estoy registrando, voy a dejarlo como no objeto de IVA. ¿Sí? En este caso, podemos ver que de forma automática el sistema pues me bloquea la configuración de impuestos, ya que asume que este servicio, este producto, no se le debe de calcular ningún tipo de impuesto. ¿Sí? Voy a dar de alta rápidamente otro producto. Producto exento. Aquí la clave, bueno, estoy seleccionando un al azar, solo para que podamos ver el escenario. ¿Sí? Y nada más permítanme verificar en mi concepto de dónde está tomando el IVA. Entonces voy a ponerle aquí que sea del catálogo de servicios para que busque esa configuración. Bien, hasta el momento, bueno, ya hemos visto la información de los nodos del emisor, los nodos del receptor, nuestra información de nuestros productos. Vamos a ver ahora un ejemplo ya en la captura de un documento en versión 4.0. Voy a seleccionar por aquí mi documento o mi concepto CFDI 4.0. Voy a dar clic en nuevo. Voy a seleccionar el cliente que acabamos de modificar. Y para este primer ejemplo voy a seleccionar un producto que sí tiene IVA. Nada más permítame, creo que este producto
no le asignamos el IVA, la cerámica. Ahora sí. Entonces, vamos aquí a agregar el producto nuevamente. Una pieza nos dice que son 100 pesos más los 16 pesos de IVA. Bueno, me da un total de 116. Guardamos los cambios y antes de timbrar el documento nos vamos a ir a la pestaña de generales. Perdón, la pestaña de información adicional. Y aquí vamos a observar, bueno, o verificar simplemente los datos del código postal o en este caso el lugar de expedición. El primero que vemos por aquí es el de la empresa, ¿sí? Vemos también, bueno, la forma de pago, que esto ya recordemos no cambia, se viene manejando de igual forma como lo hemos conocido hasta el momento. Vemos que el uso del CFDI es el mismo que tenemos capturado en el catálogo, pero recordemos que aquí si el cliente decide cambiarlo, a lo mejor que ahora este CFDI es una adquisición de mercancías, bueno, aquí lo podemos hacer. Tenemos el pago en una sola exhibición o pago en parcialidades si es que su forma de pago es 99 y el régimen fiscal del cliente que también ya capturamos desde el catálogo. Aquí también vemos el nuevo nodo que les comentaba que es exportación temporal. En este nodo, si se fijan, únicamente vamos a poder marcar o desmarcar el parámetro. Si yo lo dejo desmarcado, me voy a regresar un poquito a la presentación para que podamos ver el catálogo. ¿Qué es lo que nos dice ese nodo? Bueno, si yo lo dejo desmarcado, quiere decir que esa no es una exportación temporal, es decir, me va a asignar la clave 01. Si yo en la captura del documento le marco que sí es una exportación temporal, bueno, entonces en ese caso me va a asignar la clave 03. ¿Sí? Y recordemos, perdón que sea insistente, pero la clave 02 se va a asignar únicamente cuando agreguemos a la factura el complemento de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, para este primer ejemplo voy a dejarlo marcado. Quiere decir que sí es una exportación temporal y me debe de asignar la clave 03. Ahora bien, bueno, prácticamente con esto tenemos ya capturado nuestro documento en versión 4.0. Voy a mandar a archivo en disco formato XML para que podamos ver estos nuevos nodos. Ok. Permítame un momentito. Pasa que aquí en el sistema tenemos que hacer otra validación. Déjeme cambiar aquí la configuración. Un segundito. Voy a cambiar la plantilla. Guardo los cambios. Dice que la contraseña tenía activadas las mayúsculas. Ok. Y nada más voy a aprovechar también para actualizarlo en el concepto de pago.
Bien, por ahí tuve una situación con los certificados, ya los actualicé y vemos que ahora sí ya me timbra mi facturación o mi factura. ¿Qué me gustaría resaltar del XML? Bueno, vemos que en la parte superior ya los esquemas, la información de los nodos ya nos hace referencia a la versión 4.0. ¿Sí? Aquí vemos la liga del SAT. Vemos también por aquí el archivo XSD que nos ayuda a validar toda esta información. Y específicamente también vemos el nodo que ya hace mención a la versión 4.0. Algunos nodos creo que ya los conocemos, como por ejemplo la fecha del documento, el certificado de la empresa, los nodos de subtotal, la moneda, el total del documento, el tipo de comprobante. Vemos aquí el nodo de exportación, ¿sí? Comentábamos que como marcamos el parámetro, nos está generando la clave 03. Vamos a hacer ahorita otro ejemplo desmarcando la opción para que podamos ver qué clave nos asigna. Tenemos también aquí el método de pago, el lugar de expedición, que este es el domicilio de la empresa. Y después vemos los nodos del emisor y receptor. Por aquí vemos el RFC, el régimen fiscal, que si se fijan lo que nos muestra es un código del catálogo. No es como tal el nombre, sino es la clave. Y de igual forma, pues la misma información en el caso del nodo receptor. Tenemos por aquí el uso del CFDI, el régimen fiscal, el domicilio, que en este caso es el código en el sistema. Y vemos que en el caso del nombre tenemos por aquí ya la razón social sin el régimen de capital. Después vamos a ir a la información del producto, que es el que estoy seleccionando en este momento. Y la mayoría de los nodos también creo que ya los conocemos, ya los tenemos identificados, como por ejemplo la clave de la unidad de medida, la clave del producto o servicio, el nombre de la unidad de medida, el código del producto, la descripción, el valor unitario, el importe. Pero ahora tenemos este código, o este nodo, perdón, que se llama objeto de impuesto y actualmente nos asigna el código 02. Rápidamente me regreso a la presentación y vemos que el código 02 nos dice que el producto o servicio sí es objeto de impuesto. Por lo tanto, pues sí debemos de especificar o desglosar, detallar qué tipo de impuesto es el que se está calculando. ¿Sí? Perdón, aquí se me regresó. Ok. Entonces, por cada producto se va a incluir este nodo donde vamos a poder identificar, pues, si cada producto o servicio sí se le debe de calcular algún impuesto. Para el ejemplo que estamos viendo, bueno, como si es un impuesto, vemos que está desglosado el detalle, que en este caso es un porcentaje del 16% de IVA, un IVA trasladado. Y los nodos de impuestos, bueno, que eso ya recordemos nos da una suma total de todos los impuestos que están dentro de este XML. En la parte de abajo tenemos, pues bueno, también información que esta no cambia, que son los certificados, fecha de timbrado, etcétera. El UUID, los esquemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a hacer una segunda factura. Voy a seleccionar el mismo cliente, pero ahora voy a seleccionar el producto que le configuramos que no es objeto de impuesto. ¿Sí? Vemos que aquí pues no nos está calculando ni el IVA, ni el ISR, ni IEPS, ni algún tipo de impuesto, por lo tanto pues solamente me deja los 500 pesos de precio que le asignamos al producto.
Voy a ir nuevamente a la información adicional, voy a irme al lugar de expedición, esto ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, pero ahora voy a dejar desmarcada esta opción de exportación temporal, ¿sí? Para que veamos el otro cambio. Y también, pues estos datos, bueno, voy a poner este aquí 99, que esto no cambie, como lo he estado comentando, y vamos a timbrar el documento. Bien, pues los nodos son prácticamente los mismos. ¿Qué es lo que vamos a identificar ahora? Bueno, si se fijan, cuando dejamos desmarcado el parámetro de exportación temporal, vemos que ahora nos asigna la clave 01, donde vemos que pues no aplica esta exportación. ¿Sí? Los demás nodos, bueno, ya los conocimos. Aquí está la información de la versión, los esquemas ya relacionados a la versión 4.0, los datos del emisor y receptor, y vemos también ahora en el nodo de productos que el objeto de impuesto me está asignando la clave 02. Déjenme checar aquí. Esto quiere decir que nos está calculando, nos está identificando que es un producto que sí se le está calculando algún impuesto, pero su tasa es 0. ¿Sí? Déjenme nada más checar la configuración rápidamente. Si lo cambiamos. Ok. Como que no se guardaron los cambios. Voy a dejar este que es exento. Y este era no objeto. Ok, voy a generar nuevamente la factura porque creo como que no se guardaron los cambios para mostrar el ejemplo que quería explicarles. Bien, aquí hago la captura rápidamente, esto ya lo tenemos dominado. Ahora sí. ¿Qué es lo que pasa ahora con este producto donde le asignamos que no es objeto de impuesto? Bueno, ahora vemos que en el nodo de objeto de impuesto nos asigna la clave 01, que para el SAT sabe que esa clave 01 es porque el producto no es objeto de ningún impuesto. Ni es de IVA, ni es ISR, ni es IEPS, ni hay retenciones, ni impuestos locales, ni ningún tipo de impuesto. Por lo tanto, no hay ningún detalle de impuesto que debamos visualizar en el XML. ¿Sí? Si fijan, pues no tenemos ningún detalle ni un total de impuestos. Ahora bien, voy a hacer una tercera factura, pero ahora voy a seleccionar el producto donde configuramos el impuesto exento. Sí, aquí la captura ya la conocemos, dejamos un pago por transferencia y vamos a consultar el XML. Ahora bien, ¿qué pasa con este producto que es exento de IVA? Bueno, vemos que para el SAT, bueno, sí es una clave que debemos de especificar con la número 02, pero en el detalle de impuestos no hay ningún cálculo que debamos considerar porque pues es un producto exento de IVA.
o de ISR o de IEPS. Por lo tanto, en este escenario, sí especificamos que sí es un producto con alguna tasa de impuesto, pero está exento. Entonces no hay ninguna base de cálculo, no hay ningún porcentaje, alguna cuota que se deba de calcular y simplemente se menciona dentro del XML. ¿Sí? Entonces también para que lo tengamos en consideración en la configuración de nuestros productos o servicios. Voy a cambiar rápidamente aquí al formato PDF para que podamos ver estos nodos, cómo se visualizan en la plantilla. No me fijé si era la 4.0, me parece que sí. A ver, déjame ver, creo que no lo... Sí, es la factura 4.0, vamos a ver. Bien, en el caso de la información del emisor, bueno, podemos ver aquí en la parte superior el lugar de expedición, el régimen, ¿sí? Vemos también por acá, bueno, el método de pago, la información del cliente, cuál es el uso que le dimos al CFDI, su régimen fiscal, su domicilio, el RFC, la información de los productos, ¿sí? Y bueno, también tenemos por aquí la parte del CFDI relacionado. ¿Sí? Entonces aquí también, bueno, pues ya podemos visualizar la información de los nuevos nodos. También vemos por aquí en la parte superior la información de la exportación, que dependerá de cómo definimos el documento. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Veo por aquí rápidamente una pregunta de Gisela que nos dice, en el cliente, ¿qué pasa si dejo el nombre con el régimen de capital, pero en la pestaña de complemento le asigno el nombre sin el régimen de capital? De esa manera sí lo timbrará. Vamos a ver. Permíteme ingresar aquí al catálogo de clientes. Para este escenario que menciona Gisela, recordemos que existe en la pestaña 5 de complemento tenemos un campo que se llama nombre largo. Cuando el sistema detecta, perdón, cuando el sistema detecta que hay información capturada en el campo de nombre largo, es el que va a utilizar para generar el timbrado del documento, tanto para el CFDI como para la representación impresa. Para el caso que menciona Gisela, vamos a poner aquí SADCB y aquí en el nombre largo lo capturamos sin el régimen de capital. ¿Sí? Entonces aquí rápidamente generamos un documento para ese mismo cliente. ¿Sí? A nivel documento vamos a observar que, bueno, pues está capturado con el régimen como tal cual lo tenemos en el sistema, pero vamos a ver cómo se visualiza dentro del XML. Bien, ya nos timbró el documento, vamos a identificar el nodo receptor y aquí podemos observar que para hacer esta validación del nombre del receptor, toma la información que capturemos dentro del nombre largo. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta de Gisela, el sistema te va a tomar lo que tú captures en el nombre largo.
Entonces aquí si están utilizando o el cliente utiliza el nombre largo, aquí mi sugerencia sería que en ese campo omitieran el régimen de capital. Bien, por aquí Jessica nos pregunta, la factura con carta aporte para la versión 4.0, ya el sistema es compatible. Las facturas de ingreso o traslado que estén configuradas en la versión 4.0 y que se les incluya el complemento de carta aporte, ya se pueden timbrar en esta versión del sistema. Bien, por aquí Fabián nos pregunta, ¿qué pasa si el nombre del cliente es muy largo? Bien, tengo entendido, si mal no recuerdo, Fabián, voy a regresar aquí al catálogo de clientes. Este dato del nombre largo, su longitud es el mismo que hace el que tiene en el nodo del nombre en los archivos o en la validación del SAT. Si mal no recuerdo, eran 250, 200. Pero aquí, por ejemplo, pues, no, pues puedes capturar el nombre de la empresa tal cual y tendrá la misma longitud como lo tiene estipulado el SAT. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, ya me topó, pero digo, pues sería cuestión de contar los caracteres, pero este es el dato que te ayudará a capturar ese nombre. Bueno, aquí simplemente guardamos. Bueno, más bien lo voy a borrar porque si no, no me va a dejar timbrar en los siguientes documentos. Bien. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el complemento a cuenta de terceros. Bien, anteriormente, o bueno, en la versión 3.3, la configuración se realiza o se realizaba tanto en el cliente y en el producto. ¿Sí? Nosotros tendríamos que especificar el uso de este complemento y en la versión 3.3 del anexo 20 nos generaba la información como si fuera algún otro complemento, ya sea complemento INE, complemento comercio exterior, complemento Liverpool, entre otros. Ahora, bueno, basta con que nosotros asignemos este complemento en el cliente para que esta información únicamente se capture a nivel documento dentro de cada producto. ¿Sí? Pues digo, me salté un poquito, me salté a la configuración, pero para quienes no tengan el contexto de qué es este complemento a cuenta de terceros, vemos por aquí una breve reseña, la parte conceptual, donde nos menciona que en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 29, primer y penúltimo párrafo, así como en el artículo 29A, nos dice que, bueno, los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza podrán expedir el CFDI a nombre y por cuenta de los comitentes o prestatarios, perdón, con los que tengan celebrado el contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza respecto de las operaciones que realicen en su calidad de comisionistas o prestadores de servicios. Dicho de otra forma, si yo presto servicios a otra empresa, bueno, esa otra empresa podrá emitir CFDIs con su información, como lo hemos visto hasta el momento, pero en ese servicio que él cobre, podrá realizarlo con los datos de mi persona o de mi empresa, quien es el que está realizando o cobrando el servicio. Por ahí un ejemplo un poquito más real, por ejemplo, voy a tomar como referencia Telmex.
donde, por ejemplo, pues Telmex nos ofrece todos los servicios de streaming que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y si alguien ha tenido oportunidad de revisar su estado de cuenta que le llega mes con mes, bueno, podrá observar que quien emite la factura, bueno, es Teléfonos de México, pero en el detalle de los servicios que nos están cobrando, por ahí viene la información de este proveedor que, bueno, que estamos pagando un servicio extra, y en ese proveedor, bueno, tendrá la información fiscal de su empresa y está dentro de este complemento de cuenta de terceros. Ahora bien, bueno, comentamos que en la parte de configuración basta con que nosotros capturemos o configuremos en el catálogo de clientes este complemento para que únicamente lo podamos configurar en la captura del documento. Bueno, algo y no menos importante es que también podemos incluir o no el complemento al momento de timbrar el documento CFDI. Bien, rápidamente hacemos por aquí el ejemplo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, a Carla Fuente. Vamos a cambiarle por aquí el complemento. Vamos a seleccionar a cuenta de terceros. El sistema nos pregunta que estamos seguros. Vamos a decirle que sí. Ya automáticamente se guarda el complemento. Vamos a generar una nueva factura para Carla. Y bueno, vamos a seleccionar por aquí. Digo, no tenemos algún servicio. Bueno, lo damos de alta rápidamente. Bien, entonces cuando nosotros capturamos el producto en algún cliente que tenga el complemento a cuenta de terceros, vamos a observar que en el producto o en cada servicio se habilita la pestaña de complemento para que nosotros capturemos la información de esa empresa o de ese contribuyente que está prestando el servicio. Me gustaría resaltar que aquí estos datos del RFC, del régimen, del código postal y del nombre, bueno, también deben de coincidir con la información de la constancia de situación fiscal, ¿sí? Por lo que es importante que si al momento de timbrar tenemos algún error en la validación y estamos usando este complemento a cuenta de terceros, pues verificar que efectivamente tengamos correctamente capturada la información. ¿Sí? Ahorita, bueno, de forma rápida vamos a poner aquí el RFC genérico. Bueno, vamos a poner este otro. No me acuerdo si era el 610 o 612. ¿612? ¿Sí? Y el código postal. Esto quiere decir que ya aterrizándolo en el XML, bueno, Cristian es quien realmente hizo este servicio de instalación y bueno, pues yo estoy facturándolo a nombre de él. Ya por ahí veíamos que en los artículos 29, pues debe existir un convenio,
¿sí? De trabajo, donde pues él también me autoriza a que pueda emitir las facturas a su nombre. No a su nombre, perdón, pero que se incluya dentro de la información del complemento. Ahora bien, ¿cómo lo interpretamos en el XML? Bueno, vamos a ver que dentro de cada producto o servicio, ¿sí? Se va a incluir esta información que se llama a cuenta de terceros y prácticamente vamos a ver la información que capturamos en el sistema. ¿Sí? Y prácticamente pues lo demás también ya lo conocemos. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los documentos de pago. Vamos a ver también que para esta versión 2.0 del REP, del complemento de recepción de pagos, se incluyeron nuevos nodos para que podamos identificar, entre otros datos, la información de los impuestos que se están pagando a la factura o a las facturas asociadas. Otro de los nodos que se incluyeron, bueno, es el total de las facturas asociadas, el pago total, los documentos relacionados, y los distintos impuestos que se están pagando, ya sea por impuestos trasladados, perdón, es el impuesto total, ya sean trasladados o retenciones. También es importante, ya lo mencionamos un poquito más hacia atrás, en la configuración del concepto podemos ya también especificar la plantilla para que podamos visualizar estos nuevos nodos en la representación impresa. Ahora bien, hablando ya del documento, vamos a ver que en el caso de los pagos, vamos a tener una clave específica para el uso del CFDI. ¿Sí? La clave, si mal no recuerdo, es la P01, que es de pagos. Ahorita lo vemos en el sistema. Y también vamos a tener una pequeña ventanita donde vamos a conocer los impuestos que se están calculando o que se están pagando de las facturas relacionadas. ¿Sí? Que anteriormente este dato pues no lo identificábamos, no lo teníamos y solamente podíamos verificar pues el total de la factura que estábamos pagando. Ahora podemos identificar si nosotros estamos pagando a lo mejor 1,000 pesos a una factura con una tasa del 16% de IVA, bueno, poder identificar que serán alrededor de 850 pesos de subtotal, más los los 16 pesos de IVA, ¿sí? Y que esto se calculará dependiendo de los distintos tipos de impuesto que tengamos en las facturas. Ahora bien, me voy a regresar al sistema para que podamos ver este escenario. Recordemos que cuando veíamos al inicio la configuración de conceptos, ya habíamos configurado un pago del cliente. Sí, aquí lo tenemos, el pago del cliente 4.0. Vamos a seleccionar a Universidad Robótica. Vamos a decir que son 400 pesos lo que nos está abonando el cliente. Vamos a decir que nos está haciendo un pago vía transferencia. Y aquí en el uso del CFDI, perdón, es la clave CP01. ¿Sí? Esta clave únicamente se va a relacionar o se va a asociar cuando estemos generando un pago. ¿Sí? Pudieron observar que esta ventanita, la voy a cerrar. Me voy a regresar acá a la información adicional y podemos ver que ya de forma automática nos asigna esta clave, ¿sí? Ya que si nosotros
la modificamos, agregamos alguna que no es, bueno, el sistema también nos va a mandar una advertencia mencionándonos que pues, el uso del CFDI no corresponde con el tipo de documento que estamos creando. Bien, los demás datos también ya los conocemos, el lugar de expedición, el régimen fiscal del cliente, el código postal que también ya lo tenemos capturado en el sistema. Y bueno, aquí simplemente vamos a seleccionar la factura o las facturas que vamos a pagar. Bien, el proceso de asociación es el mismo, no cambia. Vamos a seleccionar por aquí la factura. ¿Cuál fue la que capturamos con IVA? Me parece que fue esta de aquí. Bien, voy a seleccionar esta factura que es por 1,160 pesos, nuestro abono es por 400 y tiene todavía un saldo de 760 pesos. ¿Sí? Vamos aquí a cerrar la ventanita, tenemos ya nuestra factura asociada y antes de timbrar este complemento de pago, nosotros podemos validar la información de los impuestos. ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno, del lado derecho pueden ustedes observar que tenemos este botoncito que se llama adicionales. ¿Sí? Cuando le damos un clic ahí, nos va a mostrar este pequeño menú donde vamos a observar el detalle de impuestos del pago. ¿Sí? Si nosotros le damos un clic ahí, nos va a mostrar la siguiente ventana donde, bueno, vamos a ver 3 secciones. La primera es la información de la factura o las facturas que estamos seleccionando, que estamos pagando. La segunda sección o la sección del medio corresponde a la información del pago. Y por último tenemos un área de totales. Que estos totales corresponden a la información de los distintos impuestos de la factura. Ahora bien, como solamente seleccioné una factura, pues es la única que vemos aquí. Si estamos pagando más de una factura, bueno, aquí veremos el desglose de cada una de ellas. Ahora bien, ¿qué observamos en cada columna? Bueno, me voy a ir de izquierda a derecha y primeramente vemos datos generales de la factura, como su serie y su folio, el concepto, el total de la factura, la moneda de la factura, el método de pago, bueno, que en este caso fue PUE, no deberíamos de estar haciendo el REP, déjenme cambiar la factura. Para que podamos asignar una de pago en parcialidades. Nada más déjenme aquí cambiar el documento. Ahora sí. Bueno, eso también es PUE. Cuando timbre me va a marcar un error. Permítanme un segundito. Me parece que fue la que seleccionamos, no creo que fue la 15 o la 16. Vamos bien. No, permítanme un segundito para generar otra factura porque las que tenemos las hicimos pago en una sola exhibición. No lo identifiqué para generar el rep.
A ver, creo que no me actualizó el documento porque me siguió marcando. Fue, perdone un segundito más. Ah, es que creo que era la otra factura. Tienen razón. Gracias, Jorge, por aquí que me ayudó. Era la factura 19. Ahora sí. Una disculpa. Bien, entonces aquí tenemos la información de la factura, el método de pago, PPD. Vemos cuál es el abono que estamos teniendo en este momento, que es por 100 pesos. Después tenemos esta columna que se llama proporción y me muestra un porcentaje o un decimal. Esta proporción, bueno, hace internamente por una regla de 3, por algunas formulitas, nos dice que del abono que estamos pagando actualmente corresponde al 86% del total de la factura. ¿Sí? Si estamos pagando el total de la factura, bueno, aquí la proporción sería 1, el 100%, pero al ser una parcialidad, a través de esta regla de 3, bueno, nos dice que esos 100 pesos corresponden al 86% del total de la factura. Después tenemos la forma de pago, que es la 99, y después tenemos la información de los impuestos que están calculados en esta factura. Anteriormente, o bueno, hasta todavía el día de hoy, en la primera versión del complemento de pago, pues nos quedábamos hasta el abono. Generábamos los 100 pesos de abono, decíamos que estábamos pagando la factura 19, pero no conocíamos el detalle de los impuestos que estábamos pagando, ya sea trasladados o retenidos. Ahora, ya en esta nueva versión, uno de los principales cambios del REP en su versión 2.0 es que ahora sí podemos conocer este tipo de, perdón, no este tipo, este detalle de el impuesto que estamos pagando con base al abono que estamos generando en este momento. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, vemos que en esta factura tiene una tasa del 16% de IVA y de esos 100 pesos también internamente hace una regla de 3 para que podamos decir, ok, esa factura se le está calculando a uno o varios productos el 16% de IVA, de los cuales 13.79 pesos, bueno, más o menos decimales, corresponden a IVA. Y la base de cálculo son 86.20 pesos. Que si lo sumamos, pues nos va a dar el total del abono, o en este caso los 100 pesos. Si en la factura tuviéramos a lo mejor alguna retención, algún impuesto IEPS, algún impuesto de ISR, bueno, aquí también lo vamos a ver desglosado y nos va a hacer el mismo cálculo para poder determinar del abono que estamos pagando a cuánto equivale cada uno de esos distintos impuestos. Aquí lo importante es tener en cuenta que estos impuestos serán por cada factura. Entonces, bueno, dependiendo de la factura que estemos pagando en esta ventana o en este documento, pues pudiéramos tener distintos escenarios. A lo mejor una factura con IVA y IEPS, a lo mejor una segunda factura con alguna retención de IVA, ¿sí? Pero todo esto de forma detallada. Después vamos a observar la sección del pago, que aquí vamos a ver prácticamente la misma información, ¿sí? Siempre y cuando
las monedas del documento relacionado y del pago sean las mismas. En este caso vemos que la moneda de la factura es moneda nacional y la moneda del pago también es moneda nacional. ¿Qué pasa si alguna de estos documentos tuviera una moneda distinta? Bueno, aquí el sistema lo que hace es una conversión de la moneda extranjera a peso mexicano con base en el tipo de cambio del día o que se haya capturado en ese momento. Ahí, pues en lugar de que veamos la misma información, vamos a ver las conversiones de moneda. ¿Sí? Y aquí también, pues nada más sería verificar que la información sea la correcta. Lo importante de esto, o que lo identifiquemos, es que también desde el lado del pago ya vamos a conocer cuánto estamos pagando de impuestos con base a la factura asociada. Y el tercer apartado vamos a ver, como ya lo comenté, el área de totales, con la referencia de todos los tipos de impuesto que estemos pagando. Para este escenario que comentamos o que estamos conociendo, pues vemos que solamente se está pagando el 16% de IVA. Tenemos como base 86 pesos con 21 centavos, que vemos que es el redondeo de los decimales que vemos en la parte superior. Y los impuestos, perdón, el total de impuestos, de igual forma, de la base del 16% de IVA. ¿Sí? Esta ventanita, de igual forma, la podemos en la parte superior izquierda exportar a Excel a un TXT, si es que nos sirve como referencia, si es que se la queremos enviar al cliente, o tener por ahí la bitácora del cálculo. De cualquier forma, una vez timbrado el documento, se puede consultar cuantas veces se requiera. ¿Sí? Y bueno, pues si ya todo está correcto, ya verificamos que las facturas están correctas, ya capturamos la fecha y la hora del pago. Bueno, aquí simplemente pues podemos timbrar la factura. Bien, ya por aquí nos timbró la factura. Vamos a mostrar el XML. Y en el XML, ¿qué es lo que vemos? Bueno, en la parte superior, como ya lo hemos estado conociendo en esta sesión, vemos los archivos que hacen referencia a la versión 4.0 del anexo 20. Vemos que ahora, al ser un documento de pago, bueno, pues nos relanza, nos redirecciona a este XSD de pagos. Vemos la versión 4.0. Y toda esta información que acabamos de conocer la vamos a identificar en este nodo de pagos 2.0. ¿Sí? Porque recordemos, esta información corresponde a un complemento. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a ver en la parte inferior del XML. Y primeramente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, los totales del pago. ¿Sí? Vemos el monto total, que en este caso fueron 100 pesos. Vemos el área de totales, que era lo que veíamos en la ventanita en la parte inferior, que son la suma de todos los impuestos de las facturas o la factura que estén asociadas al pago. Y recordemos que la suma de ambos o de los distintos nodos nos debe dar el total del pago. Después tenemos la fecha y hora del pago, la forma del pago, la moneda del pago, el monto, el tipo de cambio. Y después vamos a observar toda la información de los documentos relacionados. Su folio, su UUID, cuál es el importe que se está pagando, el saldo anterior, el saldo insoluto, que esto es después del pago, la moneda, si tuviera alguna parcialidad, y el tipo de, el objeto de impuesto de esa factura. Y después tenemos la información de los impuestos, que también esto era lo que veíamos en la ventanita anterior, con la comparación de la sección inicial contra la sección de en medio.
que aquí les comentábamos que vamos a ver prácticamente la misma información cuando las monedas tanto de la factura como del pago sean las mismas. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues coinciden las monedas, por lo tanto, veremos prácticamente la misma información. Y solamente cuando la moneda de alguno de los dos documentos sea distinta, es cuando vamos a ver la conversión de moneda y los importes, bueno, sean distintos. Bien. No sé si con el pago tengan alguna duda. O alguna otra duda de la sesión, de algún escenario. ¿Sí? Bien, bueno, por aquí veo, Emilio nos pregunta, ¿la sesión será compartida? Bueno, compartida como tal, no, Emilio, pero va a ser publicada dentro del portal de mi gestión. Yo espero que por la tarde ya esté publicado el video y la presentación para que la puedan consultar. Bien, no hay de qué, Emilio. Por aquí Marisol nos pregunta, ¿el sistema ya es compatible para poder timbrar la facturación 4.0 con complemento comercio exterior? Así es, Marisol, ya se puede tener ese escenario, esa combinación, y se puede timbrar sin ningún problema. Bien, por aquí Fabián nos pregunta, ¿qué pasa si la razón social tiene diéresis, comillas o acentos? Bien, en ese caso se tiene que capturar tal cual, Fabián, como lo tengamos o el cliente lo tenga registrado en su constancia de situación fiscal. Me voy a regresar unas diapositivas atrás, donde aquí está. ¿Sí? En esta imagen, bueno, vemos que, perdón, ¿sí? Que aquí el mismo SAT nos dice, bueno, el nombre tanto del emisor y receptor debe de capturarse respetando números, espacios, signos de puntuación, caracteres especiales como los que mencionas, tal cual viene específico en la cédula de identificación fiscal. ¿Sí? Esto quiere decir que, bueno, solamente tenemos que omitir la parte del régimen fiscal. De igual forma, déjenme aquí nomás mostrarles la página para que la puedan observar. ¿Sí? Vemos por aquí algunos ejemplos. Sí, bueno, pero es prácticamente lo que les acabo de mencionar. Bien, por aquí Karen nos pregunta, ¿el proceso de cancelación con el motivo 01 sigue sin funcionar? Así es, Karen, seguimos teniendo pues, esta intermitencia que a veces tarda un poquito en verse actualizado el estatus y no nos permite realizar la cancelación. Es por eso que la sugerencia sigue siendo utilizar el motivo 02. Bien, bueno, recordarles dentro de mi gestión en capacitación, podcast y tutoriales en el sistema de facturación electrónica, pueden consultar la sesión de este momento. Damos unos segunditos más si es que alguien tiene alguna duda o alguna otra duda. Bien, recordarles también, aprovechando ahorita el espacio, que tenemos una semana más, ya el siguiente viernes es el último día, entonces sí es importante que por ahí vayamos platicándolo con los clientes, tengamos nuestra información por ahí configurada, ¿sí? Y bueno, quizá alguna otra cuestión como la actualización de nombres, etcétera, pues sí, quizá hacerlo paulativamente, pero bueno, sí tener en consideración que ya tenemos solamente una semana más para poder realizar la configuración en todos nuestros sistemas comerciales. Saludos, Roque, por aquí nos desea un fin de semana
Un excelente fin de semana a todos. Y bueno, si no hay más dudas, también de mi parte sería todo el día de hoy. Agradecerles mucho su asistencia, su participación. Y al igual que Roque, desearles que tengan un excelente fin de semana. Descansen y nos vemos la siguiente semana con las demás sesiones web. Saludos a todos, les envío un fuerte abrazo. Gracias.